Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nancy Carola Márquez. Ustedes ya la conocen en este canal. Ella es consejera constitucional de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Nancy? Nancy Hola, Carola. Rocío. Bien, estamos bien. Eh, Cerramos una etapa, empieza otra nueva y claro, esperemos que las cosas se vayan ajustando. Un poco también para explicar cómo funciona este sistema, la metodología dentro del Consejo, ¿no? Nosotros llegamos, revisamos el anteproyecto, ¿no? Que está hecho por expertos y expertas. Luego viene la trabajo por comisión, ¿no? Yo en la parte de la comisión 4. Ese trabajo se termina, después empieza el pleno, donde se vota, ¿no? Como en los 50 consejeros y consejeras votamos, eh, y eso se terminó, ¿verdad? Ayer, esa etapa se terminó ayer y ahora viene la corrección de lo que, digamos, lo que hacen los expertos y expertas. 5 días tienen para trabajar en eso y luego nos juntamos nuevamente a votar lo que ellos estipulen, ¿no? También en formato de enmiendas, todo ese formato, ese es el formato oficial, digamos, ¿no? Como que proponen enmiendas también y eso se vota, pasa nuevamente por el Consejo, por los consejeros y consejeras y se vota en 5 días más, claro. Evidentemente para el lado que yo represento el sabor no es de los más dulces, es un sabor más bien amargo, porque claramente no hemos podido instalar, ¿verdad?, esto de que tiene que ser habilitante, amplia, y eso claramente ha sido una disputa en términos, ¿verdad?, discursivos, ideológicos que hemos dado, pero que finalmente no se ha, no se ha tomado en consideración, ¿no? Nosotros hemos dicho por todos los medios que esto es abierto, habilitante, ¿no? Que nosotros ya aprendimos, es lección aprendida respecto de que una constitución no tiene que establecer políticas públicas, no tiene que establecer modelos de desarrollo, sino que más bien son los cimientos, ¿no?, básicos para cualquier modelo social del siglo XXI, y eso hoy día no se está dando. Eh, Ahora van a votar uno por uno las enmiendas que propongan los expertos y cada una de ellas tiene que alcanzar 3/5 para que sean aprobadas. Claro que sí. Tiene que ser 3/5, claro. Pero claro, pero la lógica de ellos, para que un poco se entienda la conformación política en los espacios, ¿no? Es mucho más equilibrado cómo está conformado hoy día el Comité de Expertos y Expertas que el Consejo, ¿no? El Consejo es bastante desequilibrado en términos políticos, porque también fue elección popular, ¿no? Hace lo que hizo la ciudadanía, eso es muy válido también. Claro, pero los expertos y expertas hay un equilibrio, y en ese equilibrio, claro, ahí esperemos que, por eso también hay como cierta esperanza, ¿no? Respecto de que ahí se puedan lograr cosas, pero eso también va a pasar finalmente por nosotros, ¿no? Por nuestra votación, que es la final, y se cierra este documento que se le entrega al país, eh, y también recordar que es voto obligatorio, que todos y todas vamos a votar el 17 de diciembre, por tanto hay que informar lo que diga este texto, hay que informarse, hay que estar pendiente del proceso, ¿no? Porque a pesar que a rato es muy complejo cómo se entiende, yo un día te escuchaba, Rocío, cuando tú fuiste para allá después, contabas lo que viviste allá, es muy complejo, sí, porque es muy complejo en términos metodológicos, ¿no? Los tiempos y todo, y más, y también el contenido, que a veces es muy técnico, ¿no? Eh, pero hay que estar atentos, nosotros vamos a tratar de llevarlo al lenguaje fácil para que también se vaya entendiendo, porque yo soy antropóloga, no soy abogada, por ejemplo, entonces igual es un lenguaje distinto que uno tuvo que adaptarse y adecuarse. Sí, yo les digo a nuestros auditores, como ya lo pueden haber escuchado en nuestros programas antes, gracias a Nancy Carola que nos invitó a conocerlo por dentro. Estuve el día jueves 21, sentada ahí todo el día desde las graderías viendo y teniendo un pequeño atisbo de lo que estaba pasando. Fue bien impactante para mí ese día porque había sido después del quién o quién, donde entiendo que para ustedes fue bastante complejo, había sido un día bastante duro para el sector que tú representas, porque recibieron comentarios bastante fuertes. Yo no tuve la posibilidad de verlos, pero sí entendía por qué la sensación de atrincheramiento de cada uno de los sectores y que la conversación estaba bastante frenada en ese minuto. Era como que en verdad no había mucha conversación. Entonces, claro, es que uno ve cómo votan, ¿no? Eso ha sido bien público, cómo votamos todos, no las enmiendas, pero hay un ejercicio previo a votar, que es el ejercicio de hablar, ¿no? Que yo le digo la lucha de las palabras, ¿no? Cuando disputamos finalmente, ¿no? A través del lenguaje, disputamos, esto es muy de semiótica, pero a través del lenguaje se disputan ideas, ¿no? Y en esa disputar ideas claramente
uno esperaría a esa altura de mira, ¿no? Y evidentemente ahí hay esto, pero por cierto, todo bajo un respeto, eso nunca ha faltado, el respeto, como que cada uno sabe en el espacio que está, pero claramente Pero uno Nancy, disfruta ideas es distinto, o cuando sea, decían, ustedes llegan con las manos manchadas de sangre, no sé cuánto respeto hay respecto al aborto. Cuando estaban claro, discutiendo eso eso, fue súper igual yo creo duro, que, por eso eso fue digo que súper ese duro, momento fue duro. porque además eso fue, eso lo dijo una consejera republicana de Lourdes López, y ella, claro, porque en el fondo estaba justificando su voto en contra de la paridad, ¿no? O sea, era todo muy, claro, como que yo creo que a veces un poco las pasiones juegan en contra, y claro, y pasan cosas así como que uno tiene que escuchar cosas muy ofensivas, y ahí lo que pasa finalmente, porque tú te das cuenta que en esta discusión de verdad del lenguaje, tiene que ver con que hay ideas del mundo distintas, o sea, hay percepciones distintas, por ejemplo, respecto, por ejemplo, de la paridad de género, que para mí es un tema que está súper zanjado, nosotros pensamos ya, avanzamos en esto, muy bien por Chile, ¿no? O por ejemplo, los caños reservados. Y todo lo que se argumentaba, ¿no? Era como que no, las mujeres debemos llegar a esos espacios de poder solo por nuestro esfuerzo, ¿no? Lo típico, por el mérito, la meritocracia, ¿no? Y el esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos. Y por tanto se cayó la norma de paridad de entrada y de salida. Era una norma de paridad bastante, o sea, nada extrema, era súper, era, más era transitoria, la verdad, muy suave. Y también se rechazó. Y uno dice, entonces no estamos entendiendo lo mismo del mundo, ¿no? Porque cualquier democracia, uno entiende que la sociedad no es plana y que por tanto cualquier democracia debe tener lo que son mecanismos de justicia distributiva. Es decir, no todas las personas tenemos la capacidad de llegar al poder en democracia. Por tanto, lo que hace un sistema democrático, ¿verdad? Abierto y un sistema democrático también consciente de la realidad, de verdad, la realidad en la que se sitúa, lo que hace es estos mecanismos de justicia distributiva, como por ejemplo la paridad de género. Es decir, las mujeres, ¿verdad? Por su rol histórico, no tienen las mismas condiciones, ¿no? De llegar a los espacios de poder, por tanto, le vamos a facilitar, ¿no? Con un mecanismo de entrada para, ¿verdad? Para de paridad o de salida o mixto, ¿no? O de ser, ¿no? Que Pero se mujer hombre, cayó mujer todo, hombre. se cayó Se cayó todo. todo, todo. Entonces, tú escuchas los argumentos antes de votar, escuchas esta idea de que las mujeres, poco menos que nos debemos solamente al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo, 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 como que nosotras no fuéramos forzadas, digamos. Y claro, en ese lenguaje uno va entendiendo que hay diferencias del mundo distintas, porque además venimos de mundos muy distintos todos y todas, ¿no? Pero claramente políticamente también hay diferencias profundas, ¿no? Entonces, claro, uno esperaría que te dijeran, ¿sabes qué? Efectivamente las mujeres nos cuesta llegar al espacio de poder, no porque no querramos o porque no tengamos las capacidades, ¿no? Es porque hay una estructura sociocultural, ¿no? Que nos ha impedido históricamente ser parte del mundo político porque estamos asociados a los temas de los cuidados, al tema doméstico, ¿no? Eh, claro, cuando tú tienes diferencias al ver el mundo, al observar el mundo que habitas, claramente, por tanto, eso también se comporta, digamos, en verdad se transmiten en diferencias políticas profundas. Entonces tú, por ejemplo, gente de RN estuvo a favor de nosotros, Evópoli, ¿verdad? Hubo ahí algunos votos a favor del tema de la paridad, pero no fueron suficientes para poder, Claro, porque queda, necesitaban por lo menos 4. necesitábamos No, más, ustedes claro. más, necesitaban hasta 2 de republicanos. O sea, Y eso la verdad que era todo Chile imposible. vamos más 2 de republicanos. Ahora sí hay un cambio, porque tú mencionabas que efectivamente ahora van al comité de expertos, pero en el comité de expertos hay algo bien particular. Tú señalas, están equilibrados. Pero hay que poner atención ahí también, porque dice, bueno, esto fue lo que ahora se votó, los consejeros expertos, o sea, los consejeros que estamos ahora, fue lo que votó la gente y hay que entenderlo. Pero los expertos no salen de la nada, salen de la No, representación que hay actualmente en el Congreso, que es la así democracia es. representativa propiamente tal. O sea, el poder constituyente lo tiene el Congreso per se. O sea, ellos tienen ese y lo derivan en estos expertos a través de las fuerzas que ya fueron electas anteriormente. Entonces, representan distintos momentos en los cuales han habido votaciones. Entonces, súper interesante tener en cuenta ahí cuando se habla de mayorías circunstanciales, cuando se habla de respeto a las minorías. Estamos hablando de esto. Y ahora este nuevo proceso, cuando ya tenemos un texto que tú dices, mira, tenemos un sabor bastante agrio en este minuto, pero tenemos esperanza porque esta parte que viene, que es el de los expertos, representa otro momento histórico y también debiera ser capaz de plasmarlo esto en las observaciones que van a estar proponiendo para que sean votadas nuevamente en el Consejo. ¿Lo entiendes también de esa Bueno, manera? sí,
Sí, claro, y por eso también hay cierta cuota de esperanza, moderada, por cierto, y también muy realista, ¿no? Pero nosotros justamente no hemos, nosotros, o sea, nosotros siempre hemos dicho, nosotros vamos a estar hasta el 8 de noviembre porque así también la ciudadanía lo dice y nos presionan, oye, van a ir por el rechazo, la verdad es que no, o en contra, no, porque de verdad esto tiene procesos y nosotros en cada proceso hemos puesto la voluntad para llegar a acuerdos, ¿no? Y de hecho nosotros hoy día lanzamos como unos videos donde dice, Chile está esperando, ¿no? Está esperando que lleguemos a acuerdos, está esperando que demos pasos importantes, Rocío, nosotros hemos cedido muchísimo, muchísimo. El tema es que claramente hay una seducción, ¿no? Por esta mayoría que evidentemente hoy tiene el poder y que efectivamente se ve muy complejo ya de acuerdo hoy día si se sigue en este discurso, ¿no? De que la mayoría es mayoría y que por tanto no, como que no es necesidad de nosotros, ¿no? Es solo de ellos, ¿no? Claro. Pero claramente una democracia así no se construye, porque necesitamos sentirnos todos parte de este proceso, porque además es una constitución, o sea, no es la política chica, no es la política pequeña de la ganada, es un poco, es profundo, es amplio, es más arriba, ¿no? Es un poco estar Mm. por sobre todo eso, ¿no? Y ese es el llamado también, pero así no ha sido. No ha sido, por Oye, ejemplo, ahí Rocío, por te, ejemplo, como cosas de niños, niñas, adolescentes, tampoco hay nada sobre eso. Los niños ah, y adolescentes quedan supeditados a lo que los padres, ni siquiera dicen madres, solo padres, decidan sobre ellos, ¿no? No hay autonomía progresiva, no hay, no son sujetos de derechos en sí mismos, ¿no? De verdad que hay toda, es una constitución, la verdad, hasta hoy día, una propuesta llena de dogmas, y eso es muy mm. preocupante. Nancy, ¿cómo recibieron ustedes los dichos de la ahora alcaldesa Evelyn Matei? O sea, siempre, igual Matei representa una derecha democrática, ¿no? Una derecha que hasta hace un tiempo era la que estaba más al extremo y hoy día vemos que, ¿verdad? Hay una derecha aún más extrema, ¿no? Y la verdad es que los dichos de Emily Matei siempre, o sea, yo creo que es una figura política hoy día, ¿quién podría negarlo, no? Aparte que ella tiene, por lo que entiendo, voluntad, ¿verdad? Pero tiene la ambición de ser presidenta de Chile y por tanto también tiene que ahí, ¿verdad? Ser parte de este proceso, no se puede de verdad no se puede alejar, porque esto además es además un proceso que debería tenernos a todos pendientes, así como a ti, Rocío, tú has ido para allá, te has informado, no has sido súper responsable en cómo, ¿verdad?, has abordado este proceso. Yo creo que Evelyn Matei está cumpliendo su rol, pero también esperamos que ahora, por ejemplo, ya en cosas más concretas, como por ejemplo en el comité de expertos y expertas, podamos llegar a acuerdos, porque a veces uno escuchaba a Lynn Matei no sus críticas, pero en la votación, a veces la UDI votaba con los republicanos, ¿no? Mm. Entonces, claro, uno ve, Pero, escucha, ¿lo ¿verdad? sentiste Titulares, como un tirón de pero orejas hacia ese sector de parte de ella? no lo sé, la verdad, pero a veces nos veíamos titulares, pero después la votación, la verdad es que No se reflejaba. no se reflejaba, claro, cómo fueron votadas las enmiendas, que finalmente ahí está, finalmente la votación es lo que va a quedar, ¿no? Lo otro es palabras, ¿no? Palabras, por cierto, a veces importantes, pero como uno vota finalmente es como es la posición política que uno tiene, cómo se va votando en el pleno, pero que también hay que esperar todavía, falta todavía estos 5 días, ¿no? De expertos y expertas. Eso, Nosotros vamos a estar esos en 5 días, Santiago también. Nancy Carola, ¿esos 5 días parten el lunes? ¿Parten el sábado? ¿Cuándo es? ¿5 días Parte, hábiles o cinco parte días mañana, corridos? parte mañana porque mañana se le hace entrega, hay un pleno de los, nosotros no estamos invitados, solo expertos y expertas, ahí parte un espacio del pleno de ellos, y de ahí son 5 días, nosotros votamos la semana subsiguiente, el lunes, la semana subsiguiente, ahí nosotros recibimos el texto y vamos a votar, por cierto, uno se reúne antes, ¿no? Uno está viendo con sus expertos y expertas, porque todos los partidos tienen expertos y expertas dentro, entonces uno se reúne antes, ¿no? Va leyendo cómo va la votación, cómo viene, ¿verdad? Cómo vienen las enmiendas y toda una preparación previa. Después votamos, eh, pero yo creo que hay igual yo siento que hay mucha presión en este espacio de expertos y expertas. No podemos pedirle lo que nosotros no hicimos en 3 meses, que ellos lo hagan en 5 días, ¿no? Porque de verdad es o sea, me parece igual un poco empático con ese grupo humano, ¿no? Porque si Sí, nosotros pero pero igual igual, los expertos fueron acompañando todo el proceso. No es como que no estaban abstraídos de lo que estaba pasando, no, sino que ellos estaban en sala. No todos, me llamó la atención que no todos estaban ahí todo el tiempo. Entraban y salían, por lo menos el día que yo fui, vi a un par de ellos, 4 o 5, que venían como a hacer sus puntos específicos. Algunos se quedaban más tiempo y otros se iban. Pero que lo iban siguiendo los procesos y parte yo de creo la que ya comisión tienen como también.
tomado nota de dónde hacerlo. Entonces ahora es como consolidar, conversar y negociar. Aparte que ya habían hecho el proceso antes, o sea, ya tenían ellos su texto, ya habían tenido su tiempo de reflexión. Entonces ahora yo creo que es bastante claro dónde están esas trabas que eventualmente podrían abrirnos el espacio, ¿no? Es como que empecemos desde la nada a conversar. Claro, hay temas estructurales que finalmente son los que regulan, ¿no? Son los temas matrices que van a, ¿verdad? Que van a llevar esta constitución para un lado o para otro, ¿no? Y de verdad, Rocío, nosotros hemos seguido muchísimo y hemos velado porque esto de verdad queda habilitante y amplia, pero la verdad es que eso ha sido muy difícil de instalar, y muy difícil. De hecho, hay un discurso que yo doy el último día cuando hablamos de medio ambiente. Por ejemplo, en medio ambiente se toman algunos temas, ¿no? Por ejemplo, se usa la palabra sustentable, pero no sostenible, ¿no? Se usa, por ejemplo, una palabra que es justicia ambiental, que, ¿verdad? Que es Ujú. muy, para un ambientalista súper importante, pero ellos le quitan contenido. Entonces, efectivamente, se usan palabras para quedar bien en el fondo, pero, claro, pero se sacan otras que son, por ejemplo, como medio ambiente sano, ¿no? O como sostenible, ¿no? O sea, claro, hay un juego ahí de palabras que la gente puede decir una palabra u otra, pero la verdad es que cada palabra tiene un sentido tan profundo dentro del eje central de la enmienda, ¿no? De cómo la enmienda se va configurando, que sacar una palabra es sacarle el alma a la enmienda, ¿no? Y a Y veces uno por dice, oye, eso, se pueden cambiar esta palabra por otra. Por ejemplo, el tema de cultura, cuando hablaban de moral, ¿no? O buenas costumbres, o sea, sáquenle eso, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo le puedes poner o sea, es ponerle un techo muy bajo a la claro, cultura. claro, es como darle un carácter, o sea, ¿quién define qué es moral o no? ¿Quién define que, ¿verdad? Que son las buenas costumbres o no, ¿no? Mm. Entonces, ha sido, ¿verdad? Cada enmienda una discusión, cada enmienda ha sido una discusión política sobre el contenido de la enmienda y también lo que subyace a la enmienda, o sea, la idea que está sosteniendo la enmienda, ¿no? La idea de Y país que ahí, sostiene la palabra. y ahí es donde yo decía, por ejemplo, bueno, tenemos que ver bien cuáles son aquellas que se rechazaron por completo, las que se aprobaron, pero también aquellas que tienen las abstenciones, que justamente venía a responder a esto, que en el fondo ustedes están de acuerdo, pero no tal cual como está escrito. Y de repente haciendo doble clic en esos que están ahí, revisando cómo se habían escrito, es algo que los expertos pueden apoyar a canalizar de mejor manera cuál era la idea original que se esperaba plantear yendo hacia los miedos de cada uno también, pues yo sentía y he hablado varias veces que hay mucho miedo detrás, yo lo sentía y lo percibía y que estábamos cayendo exactamente en lo mismo de constitucionalizar los miedos que trae el otro. Y ahí yo creo que ese es uno de los deberes que tienen los expertos para pulir el texto y que quede debatible posterior. Que lo que no estamos de acuerdo efectivamente quede el espacio para el debate y que lo podemos hacer dentro de la institucionalidad política que nos hemos decretado tener, finalmente. Sí, hay mucho miedo, y también hay mucho miedo al Estado, a cómo el Estado se comporte, a más o menos Estado, ¿no? Hay toda una discusión realmente ideológica, ¿no? Y como bien tú dices, Rocío, a veces, o sea, los expertos tienen, claro, esta idea como también de armonizar las enmiendas, ¿no? Porque efectivamente, Rocío, así, hay una parte que tú no viste, que fue cuando votamos hasta las 5 de la mañana y nos llegaban enmiendas 2 minutos antes de votarlas. La derecha se juntaba, ¿no? Y redactaba su enmienda y nos llegaba un minuto antes de votar y nosotros ¿qué es esto? Por ejemplo, el tema de la vida, ¿no? Eso que evidentemente después va a perjudicar, ¿verdad? El tema del aborto, tres causales. Se nos llegaban a último segundo enmiendas mal escritas técnicamente, mal hechas, que perjudicaban temas legislativos los que ya se había avanzado muchísimo. Tú dices, tenemos un país acá que supuestamente había avanzado en unos mínimos civilizatorios, básicos civilizatorios, y la verdad es que hoy día sentimos que hemos retrocedido como que el país que pensamos que habíamos construido en términos de avances, ¿no? Para las mujeres, para los niños y adolescentes, para adultos mayores, para el medio ambiente, la verdad es que hay un claro peligro de que esto podamos ir hacia atrás en vez de ir construyendo un país, ¿verdad?, en pro de un desarrollo social, ¿verdad?, sostenible, sustentable, un desarrollo igualitario, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, Rocío, con los expertos y expertas tienen la posibilidad de, ¿verdad? De enmendar, ¿no? Las enmiendas, de que queden mejor escritas, ¿no? De que queden mejor redactadas, ¿no? Claro, pero después el voto como del sentido de esa enmienda pasa por nosotros y nosotros no tenemos mayoría, nosotros no tenemos la responsabilidad de conducir este proceso, nosotros somos 17. eh, Sí, y por pero en tanto, los expertos sí son relevantes porque ahí solamente necesitan dos del otro lado para poder poner las enmiendas en tabla. sí, justamente para Con poder eso. levantar, justo Mm. para poder levantar enmiendas, ellos tienen la posibilidad y Y también en de ese, cómo quieren nosotros después votamos. y en ese sentido, ¿están los votos entonces, que es una de las preguntas que estaba en el aire, de tu sector?
para que las enmiendas sean presentadas todavía? ¿Está todavía eso ahí presente? Yo creo que el espacio está abierto en relación a que si hay voluntad, por ejemplo, en avanzar en temas de mujer, ¿no? En temas de niños y adolescentes, si hay temas medioambientales que avanzar también, si hay temas, por ejemplo, que no quede en la Constitución el tema de la ISAPRES y la FP, ¿no? Que no quede en la Constitución un sistema económico, ¿verdad? Un modelo de desarrollo en específico. Como te explicaba, Rocío, nosotros hemos dicho al principio que estos son los cimientos para cualquier modelo social del siglo XXI. O sea, eso es, ¿no? De allá, todo lo que se pueda pasar después, ¿no? A la discusión democrática de otros espacios, como la Cámara de Diputados, el Senado, ¿verdad? El gobierno que esté de turno, eso ya forma parte de otras discusiones, ¿no? Pues la Constitución tiene que ser amplia, habilitante, y nosotros siempre vamos a tener la voluntad para que así sea, y lo decimos de verdad, la voluntad para que así sea. O sea, no es solo la palabra, sino que de verdad hemos estado abiertos al diálogo. Lo que sucede es que de parte de la derecha no aceptaron ni una enmienda, no hubo nada. O sea, nosotros presentábamos muchísimas enmiendas y ninguna fue aprobada. Entonces, cuando se habla, por Oye, ejemplo, de unidad de propósito, esa unidad de propósito es entre las derechas, no es con nosotros, ¿no? La unidad de propósito nunca se firmó con nosotros, siempre fueron entre ellas la unidad de propósito. ya, pero hay cosas como de fondo, por eso te decía, hay unas enmiendas que se votaron que tienen estas abstenciones de parte de tu sector, porque pueden estar de acuerdo con el fondo, pero no con la forma en la cual fueran escritas. Por ejemplo, en el tema del seguro universal de salud. En ese sentido, es algo, yo te quería preguntar, las cosas que tú rescatas ahora, que a lo mejor no están exactamente como te gustaría que estuviesen, pero que sí, tú dices, mira, esto sí es algo que no teníamos antes y que vale la pena seguir con la esperanza de que podamos hacer esto bien. Sí, igual es bueno ahí situar una línea base, ¿no? La línea base es el anteproyecto, ¿verdad? Nosotros recibimos el anteproyecto, por tanto nosotros trabajamos desde ahí. Entonces, todo lo que somos anteproyecto tenía nuestro apoyo, ¿no? Y todo lo Ujú. que no somos anteproyecto, no, porque en realidad esa siempre fue como la línea de la línea donde tú partes, ¿no? Donde tú partes de este proceso. Para nosotros siempre fue Ok. relevar el trabajo de expertos y expertas, por tanto, esa era nuestra línea, ¿no? Y hoy día, como te digo, Rocío, cualquier enmienda, pero también cuidado ahí con el juego, porque a veces lo que nos hacían hacer, por ejemplo, no, ya esta enmienda que parece tan bonita, ¿no? Claro, pero si no va a ser efectivamente un cambio estructural, ¿no? Un cambio significativo, la verdad, no tiene sentido. Nosotros no queremos adornos de Navidad, queremos que el árbol de Navidad sea, ¿verdad? Tenga buenas raíces, ¿verdad? Que desde ahí venga fortalecido, ¿no? Lo pasó, por ejemplo, Rocío, con el tema de los escaños, el tema de la Cámara de Diputados, diputados, ¿verdad? Que hay una rebaja, ¿verdad? A 138. Nosotros preguntamos muchas veces cuál era la fórmula, cómo habían llegado a ese número. O sea, Ujú. por qué ese número, ¿no? Es un número que nosotros pensamos que habían hecho un estudio como territorial, ¿no? Geográfico, respecto, ¿no? De la densidad poblacional de cada territorio, ¿no? Y habían sacado esto, ¿verdad? Este número. La verdad es que nunca pudieron decirnos cuál había sido como la lógica detrás de esto, la fórmula que habían usado. Y nos parece, por ejemplo, que eso es solo populismo. Es decir, oye, menos político, porque todo, lo que siempre, ¿no? Todo lo que gastan, ¿no? Como que la democracia y su sistema democrático, ¿verdad? Tuviera que ser todo al costo mínimo, ¿no? Eh, entonces, pasan cosas como esa, ¿no? Que tú puedes decir, oye, puede ser una buena idea, pero argumentame el fondo, ¿no? Argumentame lo que subyace en la enmienda. Y ahí claramente no habían argumentos sólidos como para poder apoyarlas. Por eso muchas veces tú ves ahí, estamos en amarillo, ¿no? Porque nos abstuvimos, pero como bien tú dices, la abstención no es negación. Es decir, oye, ¿podemos mejorar esta reacción? ¿Podemos mejorar que el orden de la enmienda sea distinto, ¿no? Que viene primero y que viene después, ¿no? Todo eso se puede ir esto perfilando mejor, y yo creo que puede ser que esto suceda en el comité de expertos y expertas. O sea, podemos el otro viernes conversar y saber cómo va eso, ¿no? Porque esto es una De todas semana más, maneras. dura poquito, dura De poquito. todas maneras, oye, y ya tenemos que terminar esta conversación, pero tu reflexión final para que nos dejes invitados también para una futura conversación. Yo creo que la reflexión final es, el país está esperando que lleguemos a acuerdos, está esperando que podamos ceder. Nosotros la izquierda hemos cedido muchísimo, y lo digo de verdad. No es solo palabras de buena crianza, de verdad hemos seguido muchísimo, hemos trabajado de manera responsable y juiciosa dentro del espacio, y esperemos que ahora la derecha dé señales claras de que quiere llegar a acuerdo porque el país así lo requiere. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Nancy Carola Márquez, consejera constitucional de Convergencia Social, y a todos los que se sumaron les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.